Bien amigos, lo que acabamos de escuchar es la banda sonora de Identidad Desconocida de la trilogía de la Supremacía Bourne y está interpretada por los Piano Boys. Bien, damos comienzo al tercer bloque biográfico de Pablo, del apóstol Pablo. El programa anterior lo habíamos dejado a Pablo ante el martirio de Esteban, ante la muerte de Esteban. Después de hablar ante un concilio es lapidado Esteban y vemos a Pablo que estaba consintiendo esta muerte, ¿no es cierto? Y dijimos que iba a ser una bisagra en su vida. Y este programa justamente vamos a abordar un punto de quiebre en la vida de Pablo. Va a haber un antes y un después en la vida del apóstol Pablo después de la muerte de Esteban. Bien, Dani, ¿me ayudas a leer el capítulo 8? Sí, este es clave también, este pasaje que muchas veces cuando uno lo lee lo pasa de largo, ¿no? Y dice, y Saulo, porque todavía no era, estaba con su nombre judío, Saulo era, habíamos dicho que era de la tribu de Benjamín. Exacto. Y Saúl era un prócer, digamos, dentro de esa tribu, por eso de ahí viene el nombre de Saulo, que después sería romanizado su nombre y sería conocido como nos llega a nosotros hoy, que es Pablo, ¿no? Y dice que a partir de ese momento, a partir de ese hecho, de la muerte de Esteban, comienza una gran persecución, dice el 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Pero a raíz de esta persecución comienzan a tener que dispersarse en primera instancia por Palestina, ¿no? Por toda la tierra de Palestina, las distintas ciudades, porque se había roto esa armonía. Creo que en el programa anterior hablamos de esa armonía que existió primero entre los cristianos y el pueblo judío, porque si bien habían conocido a Cristo y habían empezado a seguir los pasos de Jesús, pero no habían abandonado las costumbres, los rituales, seguían asistiendo al templo, seguían cumpliendo con las ceremonias de la ley. Entonces no había habido una ruptura tan grande, ¿no? Pero esto no pudo prolongarse en el tiempo. Y este martirio de Esteban, ¿no? Es el clic que da comienzo a esa persecución, ¿no? Y bueno, encontramos cómo Saulo encabezaba esa persecución. Dice si nosotros vemos el capítulo 8, el versículo 2, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo quisiera agregarle también, hacer un salto, ¿no? Y el primer verso del capítulo 9 dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Bueno, ya vamos a retomar esto, ¿no? Pero siempre hacemos hincapié en cómo es importante tratar de llegar a comprender el carácter y las sensaciones y la manera de pensar en este caso de Pablo, en este caso como vimos anteriormente con Daniel, ¿no? ¿Qué fue lo que lo llevó a actuar como actuaba, a pensar como pensaba, ¿no? Uh-huh. Y vemos que acá hay una decisión inquebrantable de perseguir este movimiento que había surgido, que era el cristianismo, justamente, ¿no? Sí, justamente en el capítulo 8, también en el versículo 4, dice que pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Justamente lo que estás diciendo vos es que en la mente de Pablo seguramente había una decisión determinante de ya comenzar a cortar esto que él veía. Yo creo que veía como un virus, como una epidemia que se iba a expandir, ¿no es cierto? Lo que venía a ser los primeros cristianos, el cristianismo. Pero la gente, seguramente con todo su temor y el miedo de perder hasta la vida, no solamente la libertad, se fue de Jerusalén justamente por eso, pero en ningún momento se acalló, sino que fueron anunciando el evangelio, anunciando
las premisas del cristianismo, ¿no es cierto? Y es ahí donde vemos que Pablo ya toma, ya quiere salir de la ciudad de Jerusalén y extender su persecución a todas las ciudades vecinas, o a lo largo de toda Palestina, ¿no es cierto? Más o menos lo que vos estabas nombrando recién. Sí. Y es también, creo que necesario, para llevarnos una idea un poco más acabada de cómo era esa situación y cómo eran esos primeros pasos, ¿no? Del movimiento cristiano, cómo fue determinante, digamos, la enorme cantidad de judíos que estaban esparcidos por todo el mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Había en todo lo que es el Imperio Romano enormes colonias de judíos, principalmente en Roma, en Alejandría, en las principales ciudades. Bueno, hacíamos referencia a Tarso cuando hablábamos de su niñez, que estaban consolidadas y se reunían en torno a sinagogas, ¿no? Y ellos mantenían sus costumbres, mantenían sus rituales, y eran, por sobre todas las cosas, un receptáculo de todos aquellos judíos también que viajaban por la zona, y lo primero que hacían eran acercarse a esa comunidad. Y lo que excedía el mundo romano, estamos pensando en lo que es Mesopotamia, lo que es Persia, que hasta ahí no había llegado el Imperio Romano, pero también estaba poblado con grandes colonias de judíos que habían quedado del exilio. El exilio que había sido 400 años antes, que mucha gente quedó. Exactamente. El mismo Daniel quedó en Babilonia, y así como él, muchos otros, y de ahí se fueron formando colonias de judíos que también conservaban sus costumbres, conservaban sus tradiciones, y también peregrinaban a Jerusalén en determinadas fechas, ¿no? Hechos también relata cómo estaba en el tiempo de Pentecostés, había elamitas, había gente de Babilonia, había gente de todas estas regiones también que no eran parte del Imperio Romano, pero también asistían a Jerusalén. Pero bueno, ¿por qué decimos esto? Porque esto fue algo determinante para la expansión del cristianismo, porque esos judíos que comenzaron a dispersarse, de hecho este movimiento es conocido como la diáspora o la dispersión, iban por todo el mundo romano y por todos los lugares, y lo primero que hacían eran asistir a su comunidad. Entonces, de esta manera encontramos cómo se fue propagando de una manera mucho más rápida que si esto no hubiera sido así. Pensemos que si una persona tiene que ir y hacerse lugar en ciudades desconocidas, en tiempos, en lugares, en comunidades que no le son familiares, hubiera llevado mucho más tiempo, hubiera llevado mucho más dificultades, ¿no? Y otra de las cuestiones a tener en cuenta que fueron de gran, digamos, facilitaron muchísimo la expansión del cristianismo, hablando de la dispersión, era la cuestión de, el idioma que se hablaba era el griego, ¿no? Habíamos visto, vos habías dicho, Mauro, el programa pasado, como el griego era el idioma que reinaba en todo el mundo romano, ¿no? Todo esto viene de las conquistas de Alejandro Magno, y como él tenía por política implantar, digamos, la cultura helenista, ¿no? Y los romanos no cambiaron esto. Si bien dominaron políticamente, implantaron en alguna medida sus dioses, su cultura, pero el idioma que permaneció era el griego también. Y estas colonias de judíos que estaban dispersas por el mundo romano, el idioma que hablaban era el griego. Incluso hasta en la misma Palestina se iba perdiendo el hebreo, y había muchos judíos que ya dominaban el griego y hablaban y se comunicaban en este idioma, ¿no? Bueno, y es fruto de esto que hubo una traducción muy, muy conocida que se le llamó la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Y eso también fue muy importante como punto de difusión de las costumbres judías, y
por ende del cristianismo, ¿no? Todos los primeros cristianos se manejaron con esa traducción del Antiguo Testamento, que era la Septuaginta. Hay una leyenda, ¿no?, que dice que se le llama la Septuaginta porque fue un rey egipcio quien encargó a 72 ancianos hebreos que tradujesen de su idioma natal, o sea, del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, ¿no? Y las traducciones dice que fueron idénticas. Es una leyenda, ¿no? No tiene rigor de verdad, pero por eso de ahí viene el nombre de Septuaginta, que hasta nuestros días nos llega muy familiar, ¿no? Bueno, esto es simplemente para darnos una idea de cómo era el mundo romano y el mundo en el que se iba a comenzar a dispersar el cristianismo a partir de Jerusalén como centro de irradiación hacia lo que es primeramente Palestina y Asia Menor, sobre todo. Tal cual. Bueno, y justamente después de todo eso que estuviste hablando, ya lo vemos a Pablo saliendo de los muros de Jerusalén, por así decirlo, saliendo del égido de Jerusalén, y ya está en plena persecución, en la empresa de perseguir a los primeros cristianos que habíamos dicho que se estaban dispersando, ¿no es cierto?, pero no acallando. Sí, no lo encontramos en la Biblia, pero indudablemente llegarían noticias a Jerusalén de que este movimiento se iba extendiendo y en las comunidades o las sinagogas de las otras ciudades reportarían a Jerusalén, que era el centro, como había movimientos totalmente, digamos, disruptivos, ¿no?, con respecto a las costumbres judaicas, ¿no? Tal cual. Estamos viendo acá que más o menos, en palabras mías, sería como un reguero de pólvora que se estaba encendiendo esto del cristianismo, ¿verdad? Y si nos vamos por un momento a la Biblia, en el capítulo 9, lo habías leído vos hace un ratito. Estamos en el libro de Hechos. El libro de Hechos, perdón, capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Acá ya está nombrando otra ciudad muy importante también en la zona y en cuanto a su geopolítica, su cultura, su economía, una próspera ciudad de Damasco. Ya justamente lo vemos a Pablo comunicándose con otras personas de otras ciudades para extender esta persecución. Y la palabra que más nos queda, y tal vez es la que más no la podemos sacar de la mente, es esto, de respirando aún amenazas y muerte. Sí, eso es muy significativo, ¿no? Porque eso hace pensar que no era simplemente una ocupación, no era una tarea, sino era algo visceral, algo que él llevaba adentro, y de hecho después se puede comprobar cómo en todo momento, y esto es importante recalcarlo, Saulo entendía y sentía que estaba sirviendo a Dios, y eso lo repite, y en sus escritos encontramos como él dice: aún desde mis mayores yo siempre tuve limpia conciencia, dice. Y me imagino ya un Pablo anciano, ya un Pablo en sus últimos días, como cuando escribe a Timoteo, uno de sus últimos escritos, dice: yo siempre tuve limpia conciencia, aún en sus momentos que quizá le reportaban más dolor, como en la muerte de Esteban, como en tantas otras muertes más que ya sea que provocó o consintió, pero él tenía limpia conciencia porque él sentía que estaba sirviendo a Dios de una manera quizá errada, de una manera equivocada, pero era consecuente con lo que él creía, que se oponía a sus creencias, ¿no? De hecho, que a mí me llama, no es que me llame la atención, pero me hace pensar, por lo menos, si hubiera sido posible que una persona con una convicción y con una determinación tan fuerte pudiera cambiar su camino tan radicalmente sin un hecho tan impactante como el que vamos a ver a continuación, que el mismo Jesús se le tiene que presentar para hablarle, ¿no? Si no hubiera sido de esa manera tan determinante, digamos, quizá no hubiera habido forma de no sé, son todos supuestos, ¿no?
por algo, mira, sin adelantarnos, lo vamos a leer para dar a entender de lo que estamos mencionando. Capítulo 9 de Hechos, en el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es lo que estás diciendo vos, ese quiebre en la vida de Pablo, esa bisagra de todo lo que venía viviendo, como decís bien vos, que trabajaba para Dios y tenía su conciencia tranquila de que hacía bien las cosas para Dios, pero ahora que se le presenta es Cristo, la voz de Cristo en ese resplandor, y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y es muy importante lo que continúa, ¿no es cierto? Porque dice en el versículo 5: y él dijo, o sea, Pablo: ¿quién eres, Señor? No dijo quién eres o quién sos. Señor, se estaba dando cuenta de que el que estaba hablando no era más ni menos que Dios o el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí, así acá hay cuestiones que son para pensar o mínimamente para consignar, ¿no? Así como hemos dicho en programas anteriores que muchas cuestiones que se atribuían a lo sobrenatural con el tiempo o con los avances de la ciencia tuvieron una explicación o tuvieron una racionalización, ¿no? Pero también yo creo que hay cosas, estamos frente a hay hechos que simplemente hay dos opciones: o creer o dejarlas de lado, ¿no? Porque esto no hay posibilidad de darle ningún otro tipo de interpretación, ¿no? Y después de todo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, ¿a qué le llamamos natural o sobrenatural? A lo que podemos entender por nuestros sentidos, ¿no? Con limitada conciencia, limitado sentido. Sí, de hecho son los sentidos los que nos vinculan con el mundo exterior, ¿no? Muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies se sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Corras más, que tus pies se sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay
sanidad.